Christopher y Milda. Ellos son de Jucum. Hello. Buenas tardes a todos. And so I quickly introduce myself. My name is Milda. Hola a todos, me voy a presentar. Mi nombre es Milda. So as Pastor said, I am from Lithuania. Como dijo el pastor, soy de Lituania. It's a very, very small country Es un país así chiquitito in Europe. en Europa. And there is less than 3 million people that live there. Hay menos de 3 millones, 2.8 millones en ese país. And there is only 1% of Christians in the country. Y solamente hay un 1% de cristianos en ese país. And what I'm doing here, ¿Y qué estoy haciendo aquí? so I came almost a year ago Vine aquí hace como un año más o menos, because God called me to come to Mexico. porque Dios me llamó a México So that's why I'm here. y por eso estoy aquí. And I just had in my heart to pray Y solamente quiero orar por ustedes and pray in Lithuanian. y voy a orar en lituano. So I will pray now. Entonces voy a orar. Tai Viešpatie, dėkojam tau iš tikrųjų už šitą laiką, kurį turim, dėkojam tau už tavo šventą dvasią, Dieve, kuri yra šitose namuose, Dieve, ir dėkojam, kad tu statai šitos namus, Dieve, kad tavo pamatas yra tvirtas, Dieve, šitose namuose, ir dėkojam, kad kiekviena plyta, kuri yra dedama, Dieve, yra dedama su tavo pagalba, Viešpatie. Ir aš tiesiog skelbiu, Dieve, kad šitie namai auks, Viešpatie, tavo vardu, Dieve, dėl tavo švento vardo, Viešpatie. Ir tai šitos širdis, Dieve, dar labiau įsišaknys, Viešpatie. Tegul šitos širdis, Dieve, auks tavo meilė, Dieve. Ir aš prašau, kad Dieve niekada nebus sutepti šitie namai, Dieve, kad čia visada, Dieve, karaliaus tavo šventoji dvasia ir Dieve, tegul tavo kraujas, Jėzau, bus skelbiamas šitoj vietoje, Viešpate. Ir tiesiog laiminu pastorių, Dieve, ir laiminu visą jo šeimą, Viešpate, ir tai bus tavo šventas vardas, Dieve, čia, Jėzau, dėkoju tau. Amen. Amén. So I just prayed that I thank God for this strong foundation. Le di gracias a Dios por su fundamento que es muy fuerte And that every brick that is being built y que cada ladrillo que se ha construido is built with Holy Spirit ha sido construido con ayuda del Espíritu Santo and being protected by God. y ha sido protegido por Él. So be blessed. Sean bendecidos. I- Pues muy buenas tardes. Como decía el pastor, yo soy mexicano. Nací en Ciudad de México, pero me crié en el Estado de México. Después regresé a la Ciudad de México, entonces tengo las dos nacionalidades, Estado de México y Ciudad de México. Mi nombre es Christopher, tengo 30 años, soy hijo único y pero el tercer boxeador en mi familia. Mi papá y mi abuelo también hicieron peleas. Después, me gusta bailar, me gustan los deportes, no solo el box, me encantan los deportes. También me encanta el café y soy fan del pozole. ¿Quién está conmigo con el pozole? De mis pasiones, a mí me apasiona trabajar con los jóvenes. Creo que son únicos, que son genuinos, que tienen una fuerza para darle toda la gloria a Dios. Y mi otra pasión también es la Gran Comisión. Yo creo que el poder dar a conocer a Dios es uno de los mayores privilegios que la iglesia tenemos. Y en el proceso, a veces vamos con la mentalidad de bendecir y acabamos bien bendecidos. Pero en específico, me encanta generar estrategias para cumplir la Gran Comisión en los diferentes estados y en las diferentes naciones. Y pues bueno, como pudieron ver, ya conocieron a Milda. Ella ya no es, en noviembre del año pasado, comenzamos a salir. Y hace mes y medio le propuse matrimonio. Entonces, pero fíjense, porque la historia remota a el 2018. En el 2018 yo conocí a Milda porque el Señor me llamó a las misiones y fui a Noruega. Y allá fui a hacer una
escuela llamada EDE, que ella también hizo, y desde entonces la conocí. Después fuimos juntos a hacer, ella, yo y otros 6, éramos como 8, de 7 naciones diferentes. Nos preparamos por 3 meses y después fuimos a compartir el evangelio en la ventana 1040. Nos tocó ir a Turquía, Birmania, India y Vietnam. Y déjenme decirles que fue frustrante ver la situación en esos lugares. Y ahorita les voy a compartir un poco más de eso, pero mi línea era que la conocía ya, hicimos el viaje juntos y ya. Ella se fue a su país, yo me vine a mi país, ella continuó con sus planes, yo continué con los míos. Y fue hasta 6 años después que el Señor le recordó la palabra que le había dado de misiones y le dijo que quería que fuera. Y en ese proceso de oración, el Señor le dijo, México. Gracias a Dios, pues ella conoció al mexicano, ¿no? Le dije, qué chido que Dios se llamó a México. Pues vente aquí, mira, aquí hacemos misiones y aquí puedes venir. Vente por 3 meses y ya si el Señor te llama a otro lado, pues adelante, ¿no? Yo lo decía en verdad, créanme. Yo nada más decía, ven, conoce. Yo estaba emocionado. Siempre que alguien, el Señor lo llama a misiones, a mí me emociona. Entonces, no sé específicamente a qué vas, Paulo, o al Java, pero si el Señor te habla ya y confirma algo que el Señor te ha estado hablando, qué emoción. Estoy emocionado por ti. Pero fue hasta aquí que hicimos clic. Vino, pues le enseñé la ciudad, le enseñé los lugares, los mejores lugares para comer tacos, para comer pozole, para comer chilaquiles. Y en el proceso fue que hicimos clic, congeniamos y comenzamos. Pero fíjense cómo es el Señor, porque yo llevaba desde antes de ser cristiano, llevaba como 11 años, fueron 11 años que yo no estuve en ninguna relación. Me convertí, el Señor me llamó y me dediqué de lleno. Entonces me aguanté como 11 años a simplemente estar como metido en las cosas del Señor. Hasta me hacían chistes, mis compañeros además me decían, Trofos, Christopher, te vas a aventar de apóstol Pablo entonces, me decían. Y yo, híjole, pues no sé, pero la voluntad sea de Dios. Y pues no. El Señor, una vez yo bien desesperado, le dije, Señor, ¿qué onda? ¿Sí me quieres de apóstol Pablo? Ya para no hacerme ilusiones. Y en oración me dijo que no. Me dijo, te vas a casar y ese es el diseño que tengo para ti. Y yo creí en esa promesa. Pero cuando el Señor me lo dijo, hasta que pasaron como 5 años. Entonces, solamente fue esperar. Pero pues aquí está la bendición. Gracias a Dios. Y pues bueno, le estaba comentando a Renato, para los que lo conocen, que cuando estaba preparando la prédica para el día de hoy, yo sentía que el Señor me daba varios versículos y me decía varias cosas, pero son de esas maneras en las que yo como que percibía en mi espíritu, no es esto, Señor, como lo que tú quieres hablar, como cuando vas a comerte un platillo, pero primero te traen la guarnición y te traen los platillos alrededor. Decía, esta no es la carne, esto es como que lo que está alrededor. Y hasta apenas, se los voy a decir, estaba orando, estaba buscando al Señor qué orar. Hasta apenas, hoy en la mañana, el Señor me dijo de qué va esta prédica y de qué va a ser. Y el tema va a ser mexicanos en las naciones. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de aquí quieren ir a las naciones? Ok, a los que no ahorita los voy a convencer por qué quieren ir. ¿Cuántos de aquí han ido a las naciones? Ok, me van a poder desmentir, pero yo tengo una impresión de que el Señor ha traído una palabra de que esta va a ser una iglesia que va a ir a las naciones.
el Señor ha hablado que ustedes van a poder dar lo que han recibido acá. Pero el cumplimiento de esa promesa no se ha manifestado o no se ha manifestado al 100. Entonces, creo que por ahí va esto. Ahora, vamos a leer Mateo 28, 18 al 20. Yo uso Nueva Traducción Viviente. Pueden usar la que ustedes gusten. Antes, una pregunta. Aquí en Vida Eterna, todos los domingos son como esta mañana que acabamos de tener. Ok, iglesia, eso es para darle un aplauso a sus pastores y a todos los que sirven en esta iglesia, por favor. Ellos les sirven y han hecho un gran esfuerzo y sacrificio para que ustedes puedan experimentar esto que experimentan todos los domingos. Y lo primero que voy a afirmar es, son una iglesia viva y vibrante. Ahora, una cosa es servir y dar y poner la mesa. Otra cosa es que ustedes quieran venir a comer de ella y que ustedes quieran servirse. Pero también voy a invitarlos a que se den otro aplauso, iglesia, por la hermosa respuesta que ustedes dan al Espíritu Santo. Así que dense un aplauso por la respuesta que ustedes le dan. Si solamente lo hicieran los pastores y los que sirven, pues no funcionaría, ¿no? Sería como un restaurante sin clientes. De no funciona. Entonces vamos a leer Mateo 28, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ok, ¿sabían que no necesitan una palabra de Dios en revelación o en sueño para poder ir a las naciones? La palabra ya fue dada y está escrita. Y es una promesa para la iglesia de ir y hacer discípulos en las naciones. Entonces, lo primero que quiero resaltar aquí es, hay una palabra que ya fue dada, como a ustedes, iglesia, que ya le fue confirmada y que ha sido promesa a la iglesia, y lo único que necesitan es arrebatarla. Y cuando arrebatas, a veces se tiene que ser agresivo e intencional. No estoy diciendo violento, pero agresivo en el Señor. Entonces, vamos también a leer Marcos 16, del 15 hasta el 20. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán su mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado en el cielo y se sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Ok. ¿Cuántos dicen amén a lo que acabamos de leer en estos versículos? ¿Cuántos creemos que esto es verdad? ¿Cuántos creen que esto puede pasar a través
de mí, a través de ti. Ahora les voy a decir algo. Lo emocionante de estos versículos no es leerlos, es vivirlos. Y les voy a contar algo. Aquí hay una bendición doble. Cuando ustedes deciden decirle que sí a Dios para poder ir a las naciones, ustedes van a bendecir y ustedes van a ser discípulos. Y que es hermoso cuando alguien recibe a Cristo. Y es hermoso cuando oras por alguien y se sana. Y es hermoso cuando tú estás discipulando a alguien. Pero en ese proceso, tú eres bien bendecido. Porque el Señor no es deudor de nadie. Y el Señor es generoso. Creo que a Él le gusta ser generoso. Entonces, en el proceso de que tú das y sirves y vas a las naciones, recibes bendición. Pero les voy a contar una pequeña historia. Cuando estaba en un viaje misionero que me tocó ir a Brasil, yo estaba discipulando o estaba llevando una escuela de discipulado y llevaba a 8 jóvenes que nos fuimos a las naciones. Y ellos eran de Alemania, de México, de Estados Unidos y nada más, éramos de 3 naciones. Entonces éramos un grupo de 8 que fuimos a Brasil a hacer misiones. Y recuerdo que de entre los que estaban yendo, había una chica, y esta chica era de Veracruz. Es de Veracruz, sigue viva. Ella, pues, no sé cuántos de ustedes hayan convivido con gente de allá, pero son intensos. Los de Veracruz son sangre caliente. Y esta chica, similar a mí, pero en su contexto, pronto regresó a Cristo. El Señor la llama a misiones, se viene a Ciudad de México y de repente nos vamos a Brasil. Y en su proceso, esta chica era bastante rebelde. Y cuando estábamos haciendo allá, a veces no hacía caso, a veces ponía peros, a veces hacía muchas de estas cosas, ¿no? Las hacía más con otro joven que también iba liderando. Yo era como el líder principal, pero había otros 2 jóvenes que también iban liderando conmigo y les hacía caras. Total, que platicamos con ella. Yo ya estaba enojado porque había estado como constantemente como desafiando la autoridad de uno de estos chicos. Y yo le dije, bueno, platicamos. Y me acuerdo que estábamos otro líder más joven que yo. Ella tenía como, en ese entonces, de hecho ella tenía 19 años. Y esta chica estaba coliderando a otro equipo y esta otra chica tenía 24 años. Entonces, esta chica de 19 años era la líder de esa chica de 24 años. Digo, otro factor para que te cueste obedecer, no, es más chico que yo, ¿cómo le voy a hacer caso? Yo tengo más tiempo, ¿no? Pero recuerdo que estábamos platicando, yo soy tranquilo, pero soy firme. Pero ya me había llegado al tope. Y estábamos platicando, le estaba diciendo que no debía de hacer eso y ella me respondía y le decía, pero es que mira esto, y trataba de explicarle y me respondía, ¿no? Ya nos estábamos emocionando y se metió esta chica de 19 años y le dijo, mira, el Señor te proveyó para estar aquí y no creas que nada más vienes aquí para viajar. Puedes hacerlo, pero si tú no dejas que Dios te transforme en este viaje, solamente viniste de vacaciones. Y entonces, qué triste para todas esas personas que te apoyaron y que te dije para que pudieras venir. Y le dijo, entonces, si no quieres cambiar, es tu decisión. Pero qué triste porque el Señor te tiene aquí para transformar tu corazón. Yo me quedé así de, wow, ¿de dónde le salió la sabiduría a esta chica de 19 años? Y después que se quiebra esta chica y se pone a llorar, y se pone a llorar, y se pone a... No podía ni hablar. Y recuerdo que le dije, vámonos, platicamos mañana y ya nos dices qué quieres hacer.
No les miento, se quedó como una hora llorando esta chica. No sé qué encuentro con la autoridad que el Señor haya tenido a través de su corazón. Al siguiente día, la vemos. Ahora, estoy hablando que ella llevaba este comportamiento así por 4 meses, de que había tenido como este tipo de cosas. Al siguiente día, se acerca, nos pide disculpas y nos dice que ya va a hacer caso. Y a la hora del desayuno, es la primera, 5 minutos antes que todos llegó y está ahí puntual. Y aquí es donde yo digo, wow, el Señor trabaja tu carácter y te discipula a ti mientras tú estás sirviéndole. Entonces, lo primero que quiero que sepan aquí es, cuando ustedes obedezcan al Señor y vayan, el Señor va a trabajar con ustedes. Y no tienen que estar 100% preparados o estar 100% listos para poder recibir el llamado de ir. Ahora, pregunta sencilla. ¿Ustedes creen que los apóstoles, los discípulos, ya tenían al 100% lo que necesitaban en 3 años? Imagínense, uno lleva en la iglesia toda la vida o llevamos muchos años y todavía sentimos que nos falta. Y mientras más crecemos, mientras más aprendemos, nos damos cuenta de que nos falta todavía más. Entonces, lo primero que quiero que sepan es que ustedes van a recibir esa bendición. Pero otra cosa que les quiero compartir es que es muy emocionante ir. Lo que leamos en estos versículos es padre leerlos, pero es más padre experimentarlos. Ahora, yo recuerdo que cuando fui a mi escuela, el Señor me llevó a Noruega, entonces estaba aprendiendo de Dios, intimando con Él, y después me fui a las naciones, fui a Turquía, a todas estas naciones que les platiqué. Y en ese proceso, yo recuerdo que yo estaba, Señor, ¿cómo le hago para poder predicarte? Ya sé que quiero hablar de ti, estoy aprendiendo más de ti, pero cuando regrese a México, ¿qué puedo hacer para poder hablar de ti con eficacia? Y algo que pensé, dije, pues milagros. Dije, me podrás dar todo el argumento de que no crees en Dios y decirme que eres ateo y lo que tú quieras, pero si oro por ti y el Señor te sana, ¿qué dices de eso? Yo decía, yo creo que hay mucha necesidad en mi país y creo que una de las demostraciones más grandes de amor que Dios te da es el regalarte la salud o el regalarte una sanidad. Y me acuerdo que dije, ok, voy a comenzar a orar por sanidades porque la palabra dice que las señales acompañan a los que siguen. Y me puse a orar y empecé a buscar. Cuando fui a Turquía, India, Birmania y Vietnam, yo estaba orando por diferentes personas. Pero hubo un pequeño problema. Bueno, primero en Noruega, mi frustración. En Noruega no es un buen lugar para practicar orar por enfermos. Porque no hay, o casi no hay. La gente está bien sana y se mantienen grandes y con salud. Entonces dije, bueno, cuando ya vaya a los demás países, ahí voy a orar por enfermos. Pero segunda frustración, no hablaba turco, no hablaba hindú, no hablaba vietnamí. Pero dije, bueno, me voy a aprender lo básico de cada país y voy a conectar con ellos y después a través de un intérprete. Y eso hacía. Me aprendía lo más básico del idioma de ese país, me lo grababa rápido y lograba tener conversaciones súper sencillas con las personas en ese lugar. Y oraba por ellos, pero no pasaba nada. Y recuerdo que oraba y les explicaba y no pasaba nada. Y se me quedó bien claro algo. No voy a dejar que mi experiencia diluya lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no confié en mi experiencia de que oraba y no pasaba nada, seguía orando y seguía orando y seguía orando.
Para no hacerles la cansada, oré en todos estos 4 países y yo no supe si algo pasó después de que yo me fui, pero al menos yo no vi nada. Y adivinen qué, el Señor, en oración estábamos orando con mis compañeros de cuarto y el Señor me revela, estás poniendo más énfasis en el don que en el dador. Estás enfocándote más en ese don que en quien te puede dar el don. Y por eso no te amo tanto que no voy a dejar que te pierdas en eso. Yo me quebranté, me arrepentí, lloré, le pedí perdón y le dije, Señor, si nunca veo un milagro en mi vida, te voy a seguir amando y te voy a seguir siguiendo sin importar nada. Y cuando oré y cuando le entregué eso a Dios, yo no sentí que no iba a haber milagros. Sentí que iba a comenzar a verlos, porque mi corazón ya estaba posicionado. Dicho y hecho, que terminó el alcance, regresamos a Holanda, tuvimos una semana allá, hubo una conferencia, había adoración en ese momento, y estaba esta canción de milagros pueden suceder, el espíritu, y yo dije, sí, que pase uno ahora. Y yo dije, bueno, voy a ver, ¿con quién oro, Señor? Y yo estaba pensando, ¿no? Y practicando. Y de repente vi a alguien, ¿no? Y dije, ok, voy a ir con esa persona a orar, ¿no? Y voy con esta persona a orar y resulta que empiezo a platicar con él y todo. Y él tuvo una infección en su oído y cuando lo intentaron atender, se le reventó el tímpano por una mala intercesión cuando lo estaban atendiendo. Y entonces se había perdido casi toda la audición de un oído. Entonces le dije, oye, yo creo en Dios y creo que Él puede sanarte, déjame orar por ti. Pero créanme que le estaba diciendo un speech, una plática, que ya me había aventado 100 veces. Ya me la sabía. Entonces oro por él y él se quita el audífono, el aparato auditivo, y cuando le chisco el dedo en el oído, él se mueve. Y me dice, y le dije, ¿oyes? Y me dijo, sí, ya oyo. Y yo estaba, ¿en serio? Sí, ya. No, a ver otra vez. Creo que yo no me la creía porque había orado, no les miento, oré como 100 veces por personas y no vi nada, pero perseveré. Y cuando este brato escucha, pues dije, caray, ¿cómo está esto, no? El chiste es de que estaba restaurado como a un 50% y le dije, pues déjame orar otra vez. Y oré como 2 o 3 veces y al final recuperó todo su oído. Y resulta que esta persona había ido a ese lugar, a esa adoración, porque estaba buscando una respuesta en Dios por algo muy difícil que estaba pasando en su vida. Y a través de este milagro, él abrió su corazón y pude orar con él y él decidió regresar a la iglesia. Pero el punto aquí es, vaya bendición que recibió este hermano, pero vaya lección que recibí yo, aprender que no ponemos los ojos en lo que el Señor nos da, sino en el Señor quien los da. Y esto es a lo que me refiero, que cuando ustedes comiencen a ir, va a ser emocionante y van a dar, pero también van a recibir. Y piénsenlo, uno de los mejores discipulados que ustedes pueden tener es uno que sea a través de cumplir la gran comisión. ¿Por qué? Porque van a estar en necesidad y en dependencia de Él. No van a saber cómo hablar con alguien, no van a saber cómo responder cuando alguien les diga algo, no van a saber cómo muchas cosas. Y esa dependencia, el Señor va a trabajar en ustedes y los va a mantener humildes y los va a mantener bien. Yo llevo 7 años en misiones y en el lugar en donde yo estoy a cargo de 12 misioneros que constantemente están saliendo. Y de esos 12 hay varios líderes, de los que yo estoy a cargo. Entonces, cuando estoy en mi casa, ellos me hablan, me honran, me respetan. Pero cuando me salgo a evangelizar y platico con alguien, esta persona empieza a mentármela porque estoy platicando con ellos. Recuerdo
que soy solo un hombre y que estoy para servir. Entonces, en serio, los animo a que vayan. Pero eso era solo es la pequeña, como la gran introducción que me aventé para lo que realmente quiero hablarles. Pero creo que ya me tardé mucho en la introducción, entonces vamos a ir rápido. La predicación de hoy, recuerdan que se llama Mexicanos en las Naciones. Les voy a dar un panorama súper general de la oportunidad de misiones en el mundo. En este momento hay 8,000 millones de personas viviendo. Y de esas personas, 3,000 millones no han escuchado el Evangelio. Son casi un tercio de la población global, no ha escuchado. Ahora, para esto les voy a enseñar rápido dos conceptos: los perdidos y los no alcanzados. Los perdidos se refiere a todos aquellos que no están en casa, que siguen huérfanos y que necesitan volver, pero que tienen acceso a volver o que tienen acceso a regresar. Y con esto estoy hablando de gente, por ejemplo, en Morelia. Seguramente hay vecinos que no conocen a Jesús. Seguramente tienes familiares que no conocen a Jesús. Solamente tienen una religión, pero no tienen una relación. A ellos se les considera perdidos. Pero tienen acceso a ir a una iglesia, o tienen acceso a una Biblia, o tienen acceso a que tú les prediques. Los no alcanzados son aquellas personas que no hay una iglesia, que no hay un solo creyente en su comunidad y que no tienen una porción de la Biblia en su idioma. Esas personas son 3,000 millones de personas en el mundo actualmente. Y para ponerlo en perspectiva, México son 130 millones. Estamos hablando de 23 países del tamaño de México que no han escuchado, que no saben y que no tienen acceso a nada del Evangelio. Esto es bien triste y es una de las injusticias más grandes. Una vez escuchaba, la injusticia más grande no son las guerras o que haya hambruna o que haya un gobierno corrupto. Una de las injusticias más grandes es que hace más de 2,000 años el Salvador dio su vida por nosotros, derramó su sangre, se despojó de todo para que pudiéramos tener acceso a la vida eterna, y no hemos dado ese mensaje porque Él ya pagó por todos ellos. Esa es una de las injusticias más grandes. Y antes de continuar, todavía no termino, pero antes de continuar, me gustaría que todos oráramos por esto. Entonces, ¿qué le parece si hacen pares o 3, grupos de 3? Y vamos a orar por estos 3 millones de personas que no han escuchado y que no tienen nada de acceso al Evangelio. Vamos a orar todos juntos, una oración breve, y después continuamos con la predicación. ¿Sale? Sale. 1, 2, 3. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por orar conmigo por esto. Vamos a sentarnos una vez más. Ahora, cuando regresé de mi entrenamiento en Noruega,
Yo estaba apasionado por Jesús. Yo lo conocí, el Señor restauró mi identidad, me llenó de fe, me mostró lo natural, lo sobrenatural, y yo regresé apasionado. Y después el cierre con esto que pasó en Holanda eran 2 semanas. Ya pasó, ahora sí, agárrense, porque voy con todo por el Señor. Entonces recuerdo que me la pasaba orando, leyendo mi Biblia. Cuando estaba en el aeropuerto, yo nada más estaba preguntando al Señor, ¿a quién voy? ¿A quién voy? ¿A quién voy? Y me encontraba a alguien e iba a orar por alguien. Y recuerdo que oré por un señor que tenía una muleta en el aeropuerto. El Señor lo sana, se levanta y se va. Después regreso a México y empiezo a orar por personas en la calle, así bien random. Sentía que el Señor me decía, que está en el metro, iba por oraba por esa persona, el Señor la sanaba. Y era simplemente caminando en lo que el Señor me había mostrado. No era más que un cristiano normal, haciendo lo que Él nos pidió. Y recuerdo que una vez, este es un bonus extra, pero lo voy a decir rápido. Recuerdo que una vez estaba practicando, como decía, ok, Señor, tu palabra dice que decimos que procuremos los dones mejores. Y hay toda una explicación teológica de a qué se refiere con los mejores dones, porque si vamos a eso, el mejor don de todos es el amor. Si apuntamos al amor, siempre nos vamos a enderezar, siempre. Pero bueno, el chiste es de que yo decía, ok, yo quiero predicar tu palabra, entonces pues quiero moverme en sanidad y quiero moverme en palabras de sabiduría, de conocimiento y todo eso. Y le decía, Señor, enséñame de eso. Dame una palabra de conocimiento por alguien para poder, sí, orar por esta persona. Eso lo oré en una mañana, estaba teniendo mi devocional y oré eso en la mañana y se me olvidó. En la tarde me iba a ir a comer un pozole, por cierto. Iba en camino y me empezó a doler la rodilla mientras iba caminando. Yo me espanté porque por el box y entrenaba mucho me lastimé. Y en Noruega alguien oró por mí, Dios me sanó y yo dije, no, me haya regresado el dolor. Pero entonces estoy como caminando y me duele y dije, no es mi dolor, es de alguien. Entonces iba caminando en la calle y vi un grupito de 3, eran los únicos, dije, debe ser alguien de estos. Voy y les digo, oigan, hola, soy Christopher, bla, bla, bla. Tal vez esto es muy random para ustedes, pero ¿alguno de ustedes tiene dolor aquí, en la rodilla? 2 dicen no, y 1 agacha la cabeza, yo. Y le digo, ok, bueno, pues déjame orar por ti. Y me dice, ok, dale. Oro por él, pum, el Señor lo sana en ese momento. Pero chéquense, les dije, ok, bueno, ¿quieres saber por qué pasó esto? Porque no creas que fui yo, fue Jesús. Y me dice, no, estoy bien así. Yo me saqué de onda. Le dije, ¿en serio no estás curioso por saber qué te acaba de pasar? Dice, no, ya se me sanó, ya estoy bien. Gracias. Y no quiso escuchar. Y ahí aprendí, wow, los milagros y la evangelización no son suficientes. Se necesita más. Y recuerdo que yo estaba haciendo esto constantemente. Cuando regresé de Noruega tenía jet lag, entonces me paraba bien temprano todos los días y no me podía dormir. Y para usar mis energías me salía y me iba a correr y después trataba de buscar la iglesia más cercana porque yo siempre me la pasaba en diferentes lugares y una vez, si el Señor los tocaba, los mandaba a esa iglesia. Y varias veces me cansé porque sentía que era interminable. Y pasaba. Y un día volteó y ¿cuántos han ido a Ciudad de México? Ok, ¿a cuántos les ha tocado la hora pico en el metro? Dios los libre. Dios los libre cuando vayan a Ciudad de México. Pero yo acababa de orar por alguien y pasó algo bien chido y de repente di como 30 minutos, esta persona estaba escuchando, se detuvo de ir a sus actividades por escuchar la palabra. En ese momento estaba platicando con esta persona random que me encontré, que oré por ella, el Señor la tocó. Termina. Me volteo y veo
la hora pico en el metro y a un montón de gente que está ahí, ¿no? Y digo, ya me cansé, Señor. Y hay un montón. Y yo no voy a poder alcanzar a todos ellos. Y aprendí. Y me sentí tan frustrado por esa situación. Y me pesó tanto ver que yo no podía ir a todos ellos. Pero entendí. Entendí Mateo 9, 34, 38. 35 al 38. Dice, Jesús recorrió todas las aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Jesús recorrió todas las aldeas y recorrió todas las ciudades. Si el Señor viniera a Morelia, es como si recorriera todos los municipios, todas las municipalidades, ya voy a decir alcaldías, pero ese es de allá. Es como si recorriera cada pueblo, cada villa, e iba a todas partes, porque su corazón es por todos. Y él decía que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Su compasión era por todos. Nosotros a veces vemos uno sano y gloria a Dios, o a 10 sanos y gloria a Dios, pero la compasión del Señor era tan grande que él sanaba a todos y que curaba a toda dolencia. Pero después él alza sus ojos y ve las multitudes y les tiene compasión, porque eran como ovejas sin pastor. Y él sabía que lo que les estaba dando en ese momento iba a funcionar, pero que necesitaban a un pastor para que se quedara. O él sabía que había multitudes a las que ya no les iba a tocar a él ir. Y entonces llama a sus discípulos. Y en esa compasión y en ese pesar que yo sé que él tuvo, les dijo, oren al Padre para que lleve más obreros. Porque la verdad, la mies es mucha, los obreros pocos. Entonces, ya estamos por terminar, pero aquí voy a hacer una pausa. Cuando oraron, cuando Jesús les pide orar a los discípulos, ¿el Señor sí está orando para que vengan más obreros? Pero el Señor estaba preparando el corazón de los obreros. Una de las intercesiones más efectivas que tú puedes tener es cuando el Señor te confirme a ti y te convenza de que tú puedes ser la respuesta a esa oración que tú estás haciendo. Una de las intercesiones más poderosas es cuando tú te vuelves la respuesta a esa intercesión. Entonces la intercesión sí mueve el corazón de Dios y si hace algo, hay que seguir haciéndolo. Pero el Señor tiene que transformar tu corazón a través de la oración. ¿Y saben qué hace Jesús en Mateo 10? El siguiente capítulo, el siguiente versículo, justo después de eso, el Señor los envía. A aquellos por los que les había dicho oren para que el Señor traiga obreros, los envía. Y les dice, ok, vayan e intercedan con sus acciones por lo que estaban orando. Ahora ustedes sean esos que van a las multitudes. Ahora ustedes sean esos que van a ir por esas personas. Ahora ustedes vuélvanse esos pastores que necesitan esas personas. Y vamos a leerlo. Mateo 10:1. Jesús reunió a sus discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Versículo 2. Los nombres de los siguientes de los 12 apóstoles son los siguientes. Dice todos los nombres, bajamos hasta el 5.
Jesús envió a sus 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den gratuitamente como han recibido. Entonces Jesús envió a aquellos a los que les pidió orar. Y esto es algo que como iglesia debemos de hacer. Es imposible pasar tiempo en oración por algo y no recibir el corazón por eso. Es imposible el poder estar orando por una persona o por una iglesia y no recibir un corazón por ello. Porque en oración el Señor transforma nuestro corazón. Y una manera muy fácil y práctica de decirlo: ustedes ya practican mucho de lo que estoy hablando. No les estoy diciendo nada nuevo. No les estoy diciendo algo nuevo que ustedes se muevan en poder. No les estoy hablando de algo nuevo que ustedes oren por enfermos. Y no les estoy hablando de algo nuevo de que ustedes vayan. Pero creo que este es el principio. Para poder cumplir la gran comisión, practicarla, es imposible practicarla sin practicar el gran mandamiento: amar a Dios. Eso es algo que se le debe recordar a los pastores, a los ministros, a los misioneros que están todo el tiempo sirviendo. Si no practicas el primer mandamiento, es imposible practicar la gran comisión. Pero se les voy a decir así: el practicar el gran mandamiento debe resultar en la gran comisión. Y ustedes lo hacen. El practicar amar a Dios, el practicar pasar tiempo con Él, el practicar amar al prójimo, debe resultar en la gran comisión. Porque es amar a Dios, porque es amar lo que Dios ama, porque es bendecir a quien Dios quiere bendecir, y porque es algo en lo que Él quiere hacerte parte, que puedas ir. Entonces ustedes ya lo están practicando, ustedes ya lo están haciendo. Simplemente los estoy invitando a que puedan recordarlo y que lo puedan practicar. Y ahora, ya vamos a terminar, pero les voy a decir esto: el Espíritu de Dios se está moviendo en México y en las naciones. Y yo he visto cómo el Señor está cada vez llamando a más mexicanos a poder bendecir. Nosotros tenemos cosas que las naciones no tienen. Nosotros, por ejemplo, somos orientados a la familia. Y hay muchas naciones que se están muriendo de depresión o que se están suicidando porque están solos y no hay una cultura familiar. Nosotros tenemos celebración. Está el dicho, ¿no? De solo necesitamos una excusa para hacer una fiesta. Pero si lo redimimos, eso es el gozo del Señor en nuestras vidas. Lo veía en la adoración en este momento. Aquí es una casa viva. Entonces, el Espíritu del Señor está llamando a más mexicanos a que puedan salir a las naciones a predicar y a ser discípulos. Entonces, mi invitación es para que ustedes puedan creerle a Dios por una mayor unción y por una mayor respuesta a esto. A veces nos quedamos en la palabra y a veces en este aspecto de las misiones creo que no sabemos cómo activar. Pero se trata simplemente de creer y preguntarle a Dios paso a paso. Entonces, ¿qué les parece si oramos juntos una vez más? Oramos juntos una vez más porque el Señor mande más obreros a la mies. Porque el Señor mande a más personas a todos estos lugares en donde no se ha escuchado el Evangelio. 21
países del tamaño de México, 3,000 millones de personas. Y México va a ser parte de cumplir esta comisión. Bien. Y como iglesia vamos a orar estratégicamente porque el Señor nos da una estrategia en Mateo, cuando dice que oren por obreros a su mies. Es una estrategia y es una intercesión que está en su corazón. Y desde el principio el Señor, su intención ha sido bendecir a las naciones. Y Jesús, el plan de Él venir era consumar ese deseo del Señor, era consumar las promesas de Dios. Y hoy como iglesia vamos a compartir ese duelo que Jesús tenía cuando vio a las personas sin pastor. Hoy vamos a adoptar esa intercesión con el Señor, vamos a unirnos con nuestro hermano Jesús, que no se avergüenza de llamarnos hermanos porque estamos a la par, estamos en la misma comisión que el Señor un día le habló a Abraham, que por medio de ti todas las naciones serían benditas. El Señor se deleita y se regocija en la adoración de todas las naciones. Y hoy vamos a orar porque el Señor es digno de gloria. Señor, hoy pedimos por un llamado a orar y trabajar por los grupos no alcanzados. Señor, que se cumpla Apocalipsis 5, 9 al 10. Que se cumpla Apocalipsis 7, 9 al 10. Que venga tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, pedimos discípulos que impacten a sus comunidades. Pedimos, Señor, una iglesia 28, Señor, que sea la gran comisión, que sea una iglesia paternal, que adopte, Señor, a países para interceder regularmente. Pedimos, Señor, a esta iglesia que sea como una chispa que encienda a otras iglesias, que encienda a otras personas que tengan la salvación consigo, para iniciar, Señor, un movimiento, Dios, de adopción hacia los no alcanzados, de adopción, Señor, a los perdidos, Señor. Pedimos, Señor, una iglesia que trabaja por la justicia, que florece en todas las esferas de la sociedad. Pedimos, Señor, una iglesia conforme a Romanos 8. Pedimos, Señor, que nos involucremos como intercesores, que seamos, Señor, involucrándonos y mezclándonos, Señor, entre las naciones como profesionales, como lo hizo la iglesia de Hechos de 1 y 2. Pedimos, Señor, por Espíritu Santo y almas, que esa es la visión de esta iglesia. Señor, hoy nos ajustamos, ajusta nuestras vidas a la gran comisión. Pídele al Señor: ajusta mi estilo de vida a la gran comisión. Ajusta, Señor, todas las palabras que me has dado en este lugar a la gran comisión. Ayúdanos, Señor, a adoptar un estilo misionero, a todo por amor, a un don, a crecer en amor. En amor, Señor, es un privilegio amarte, es un privilegio amar lo que amas. Señor, hoy ponemos nuestros ojos en el dador de este don, en el dador, Señor, del amor, porque el amor comenzó contigo. Tú, Señor, comenzaste tu obra y ayúdanos, Señor, a trabajar contigo en terminarla. Señor, pedimos por un contenido más concentrado de tu palabra. Pedimos, Señor, para que podamos experimentar los beneficios de la oración, que provoque de nuevo en nuestras vidas, que podamos, Señor, volvernos la respuesta de las naciones. Siento ponerlos en contexto un poco. En Corea del Norte no pueden salir del país, está prohibido. Son como esclavos, una nación completa prisionera, que les dicen en su mente nada más todo lo que quieren decir. Y por ley necesitan tener el cuadro en su habitación. Necesitan un cuadro del presidente en su habitación por ley, si no los matan. En Cuba está prohibido comer res. La res le pertenece al gobierno y les dice: nosotros te alimentamos. Y les dan un bolillo al día
y sufren de hambre todos los días. Y esta es la situación en varios lugares. En Rusia, que no les permiten usar redes sociales y que simplemente los analizan con que el Estado es lo mejor y que ellos los protegen y que ellos les dan todo. Y cualquier cosa que hagas que va en contra del gobierno, los matan. A esas naciones el Señor está llamando. A esas naciones el Señor está diciendo que vayan. Y su corazón está roto por ellos. Entonces vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando porque el Señor nos pueda mostrar qué es lo que quiere hacer en esos lugares. Porque es injusto que esas personas no hayan escuchado. Porque es injusto que su evangelio, que tan gratuito fue, no se pueda recibir. Es injusto que no se pueda hablar del amor y la misericordia.